Hoy voy a contarte cómo estos 8 hábitos bíblicos van a mejorar tu economía y además te voy a demostrar que aunque te sientas estancado, aunque tengas deudas, aunque tu vida financiera esté en desorden, este puede ser el cambio que estabas buscando hace meses o incluso años y hoy ha llegado hasta ti para transformarte porque nada es casualidad. Y te lo digo yo, una mujer que por muchos años intentó de todo para mejorar su economía. Leía libros de inteligencia financiera, descargaba Exceles para hacer presupuestos, pero siempre fallaba. Trataba de ahorrar, pero el dinero se me iba como agua entre las manos. Hasta que una mañana decidí entender qué era lo que decía Dios del dinero. Y ahí estuvo la respuesta. Después de años de exhaustivas investigaciones, hoy comparto contigo lo que me hizo realmente pasar del desorden financiero a la libertad y tranquilidad económica. Si es la primera vez que llegas aquí, me presento, mucho gusto, mi nombre es Lina Giraldo y hoy quiero decirte que estoy aquí para ayudarte a ordenar cada área de tu vida de acuerdo a la Biblia con mi método Ruta 360. Y es por eso que hoy voy a compartir estos 8 hábitos, incluso podemos decirle micro hábitos que realmente transformaron mi vida. Y sin más, nos vamos con el primero. Y el primer hábito, y creo que es uno de los más importantes, es ser disciplinado con lo poco. Mira lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es importante que desde hoy, desde ya, desde esta hora, empieces a cuidar el dinero que en este momento está en tus manos. Muchas veces tenemos el error principal de creer que cuando gane este dinero, cuando gane este tope, ahí empezaré a administrar correctamente mi dinero. Error garrafal. Error, porque la palabra de Dios nos está diciendo lo que tienes es necesario empezar a administrar. ¿Y sabes algo? El hecho de que tú estés viendo este video habla muchísimo de ti por una simple razón, porque sabes que necesitas empezarlo a administrar. Es decir, que este primer micro hábito o este entendimiento ya lo tienes. Ahora necesitas saber cómo empezar a hacerlo y para eso estoy yo. Vámonos para el segundo hábito y es evitar deudas innecesarias. Mira lo que dice Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. Entender que los créditos realmente es una manera de estancar tu vida. Aunque tú sientas que cuando obtienes un crédito estás avanzando, cuando tienes una tarjeta de crédito tienes como un dinero ilimitado, está estancando tu vida. Te lo digo así muy sencillo. El error más común que yo cometí, que literalmente hizo estancar mis finanzas, era tener créditos, era deberle a no solo a los bancos, sino a personas. ¿Por qué? Porque mi flujo de efectivo estaba disminuyendo. Al no tener un buen flujo de efectivo, eso hacía que mis decisiones se condicionaran a mi flujo de efectivo y no a lo que yo quería en mi vida. Es por eso que muy probablemente tú hoy en día estás tomando decisiones solamente porque te falta ese flujo de dinero y no porque realmente la quieras. El tercer hábito es planificar antes de gastar. Para eso, la solución clave fue empezar a tener un presupuesto financiero mensual. Yo lo empecé mensual, mi esposo y yo lo empezamos mensual, obviamente, más sin embargo empezamos a hacerlo cada 15 días y hoy en día lo hacemos casi que semanal, porque nos hace entender hacia dónde va el dinero. Mira, algo que he entendido también es que Dios a ti te da la bendición, Dios a ti te da las riquezas, el poder de generar las riquezas, pero cuando tú tienes esas riquezas y no sabes destinar, no llega más. Es como una ley de vida. Por ejemplo, mira lo que dice Lucas 14:28. ¿Quién de vosotros no se sienta primero y calcula los gastos? Planificar hace que el dinero llegue a tu vida y sepas para dónde va cada peso, cada dólar o cada centavo. Y cuando entiendes este principio bíblico, algo sobrenatural sucede y empieza cada vez a mejorar tu economía. Por eso, desde ya, si no tienes un presupuesto financiero, si sientes que tiene que ser en un Excel y tiene que ser súper perfecto, acuérdate, mejor hecho que perfecto. Tómate las notas de tu celular y destina, por ejemplo, con tu próximo salario o con tu próximo pago, en qué lo vas a dividir, cómo lo vas a dividir y empieza estratégicamente a pensar cómo vas a invertir ese dinero que te llega. El hábito número 4 es trabajar con constancia. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. Mira, la Biblia valora increíblemente lo que es el trabajo constante, incluso en las tareas pequeñas. El error de este mundo, el error de esta generación está en creer que todo tiene que ser
fácil. Está en creer que todo tiene que ser rápido, que todo que si hiciste esto durante una semana ya tienes que empezar a ver resultados. Ese es el error de esta generación y tú necesitas sacarte del molde de que si no es rápido, si no sucede rápido, si te das un mes o 2 meses y no sucede, entonces no funcionó. No, la constancia, así sea pequeña, trae fruto. Y eso lo hablo de si empiezas a ahorrar, así un pequeño porcentaje de tu sueldo. Tal vez al principio te parece algo que insignificante, pero con el paso de los tiempos va a traer fruto, y más si lo metes en temas de interés compuesto y demás, que eso daría para otro video. Si quieres que te hable como de temas específicos sobre presupuesto financiero y cómo poder hacerlo, déjame en los comentarios y te lo hago con mucho gusto. Pero este video habla específicamente de que ese hábito de empezar a entender básicamente es constancia. Hacer aunque no tenga la motivación, aunque no tenga los resultados, vas a continuar porque tú vas a ser diferente a esta generación. El hábito número 5 es evitar la pereza. Mira lo que dice Proverbios 6 del 6 al 8. Mira la hormiga. Bueno, básicamente habla sobre que la hormiga está constantemente trabajando y no tiene quien la vigile, no tiene básicamente un jefe o alguien que esté ahí pendiente de ella. La pereza destruye oportunidades. Por eso hoy haz lo que sabes que tienes que hacer, con los talentos que tengas, con las herramientas que tengas, con los recursos que tengas. La pereza destruye la economía. Muy probablemente tú estás haciendo presupuesto, muy probablemente estás siendo fiel en lo poco, pero la pereza está haciendo que no llegue más provisión de la que Dios puede darte. ¿Por qué? Porque tener pereza destruye oportunidades, destruye pensamientos, destruye incluso sueños, porque si no estás teniendo la constancia que veníamos hablando, jamás vas a trazar un plan para cumplir, incluso en este tema de mejorar la economía. Hasta ahora vamos 4 hábitos que literalmente han sido micro hábitos que de verdad cada día yo me levanto y digo, de verdad quiero dejar la pereza, o sea, voy a empezar a actuar, voy a saber administrar mi tiempo, porque no solo es administrar los recursos financieros de los que estamos hablando aquí, es administrar correctamente ese tiempo para saber producir. La palabra de Dios nos habla de que Dios es el que nos da el poder de generar el oro y la plata, la riqueza. Vas a utilizar tus manos con lo que tienes ahora para tener una transformación real y una buena administración y mejoramiento de tu economía. Vámonos para el hábito número 6. Es relacionada con la anterior y es el tema de la constancia. También se ve evidenciado al ahorrar poco a poco. Mira lo que dice Proverbios 21:20. El sabio guarda, pero el necio todo lo disipa. Cuando tú empiezas a tener un presupuesto financiero, es importante que empieces a entender que el ahorro es una transformación no solamente del bolsillo, sino de mentalidad. Empiezas a entender y a actuar no en base a la necesidad. Mira, lo peor que uno puede tener, y eso lo hemos vivido con mi esposo y te lo digo como hermana mayor, lo peor que tú puedes experimentar en tu vida es tratar de hacer dinero con necesidad. Pero cuando tú empiezas a tener un ahorro, cuando tú empiezas a estructurar un porcentaje, un mínimo porcentaje mes a mes, y ves que ese bolsillito se va llenando, se va agrandando, empieza a cambiar tu mentalidad, porque ya no estás tratando de crear, tratando de avanzar, tratando de organizar tu economía desde la escasez, sino desde, bueno, tengo un colchón financiero, tengo un ahorro, ok, ahora ¿cómo voy a actuar? Y es muchísimo mejor, es como algo que cambia en la mente porque entiendes que ya no es desde la necesidad, sino desde el quiero crear, quiero obedecer, quiero ser un buen mayordomo del dinero o saber administrar correctamente los recursos. Entonces, ahorra poco a poco, ahorra. No te enfoques, no te enfoques en tener resultados ya. Los tiempos de Dios, 1, son perfectos. Y número 2, el poco a poco va a traer resultados, porque casi nadie lo tiene, porque a las personas les cuesta esperar, les cuesta vivir el proceso, les cuesta experimentar ese tiempo. Vámonos con el hábito número 7, ser generoso. Pero tienes que dar con sabiduría.
con sabiduría. Muchas veces el ser generosos a veces es muy emocional y muchas veces estamos intentando darle a las personas que incluso cosas que nos faltan a nosotros y preferimos darla cuando sabemos que lo necesitamos. Mi consejo es pide sabiduría para quién hay que dar, a quién hay que ser generoso, a quién puedes ayudar, pero manteniendo tu inteligencia, manteniendo tu presupuesto, manteniendo todo. ¿Cómo lo hacemos mi esposo y yo? Y te abro mi corazón. Mi esposo y yo siempre que llega un ingreso, claramente lo primero que hacemos es el diezmo y es de ahí reestructuramos como unos porcentajes sí o sí obligatorios, porcentajes como nos pagamos a nosotros mismos o porcentajes como de la casa, porcentaje de ofrenda, porcentaje de, ¿qué más tenemos? De inversión, de ahorros. Y ese porcentaje de ofrenda es ese bolsillito que tenemos para cuando alguien de nuestro corazón o espiritualmente sentimos que esa persona lo necesita, sacamos del bolsillo de ofrenda y le entregamos a esa persona. Esto es tener sabiduría. Ahora, incluso mira lo que dice este versículo sobre la generosidad y sobre de verdad cómo podemos pedir sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Mira, dar no te va a empobrecer. De por sí la Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir, pero necesitas hacerlo en orden. Necesitas ser estructurado y darlo en orden, porque eso también es honrar la provisión que Dios te ha dado. Y por último, nos vamos en el hábito número 8, que es tal vez uno de los hábitos que más cuestan y se relaciona mucho al dominio propio y es evitar gastos impulsivos. Piensa 2 veces antes de gastar o hacer una compra. Mira, algo que me ha servido muchísimo es, quiero hacer esa compra, quiero X cosa. Mira, por ejemplo, me pasó con el reloj. Yo le dije a mi esposo, quiero este reloj. ¿Será que es una compra impulsiva? Esperé una semana. ¿Será que es una compra impulsiva? Lo pensé todo el tiempo. Muy seguramente, si eso hubiese sido una compra impulsiva, yo a los 2-3 días digo, ¿sabes qué? Sí, hubiera sido una compra impulsiva, no lo necesito, no lo quiero, no lo utilizaría. Más sin embargo, pasó esa semana y aún lo anhelaba, aún lo quería. Entonces, ese trabajo hizo que este reloj, al tenerlo, wow, o sea, como que de verdad sí lo quiero, de verdad siento que lo utilizaría. Y desde que lo compré, siento que fue una muy buena compra porque me ha ayudado con temas de mis niveles de energía, de hacer ejercicio, llevar que el conteo de pasos, calorías, o sea, tiene una cantidad de funciones esto, pero que a hoy yo digo, me encanta esa compra, siento que es una compra que me va a durar muchísimo tiempo y es un gusto que me doy. Pero entonces, ¿cómo no ser impulsivos? Mi consejo es, espérate una semana. Si a la semana sientes que todavía necesitas esa compra, date entonces la oportunidad de hacerlo inteligentemente, ¿no? No es como, quiero el bolso, quiero ese bolso, ese bolso, ese bolso. No, pero si usted quiere ese bolso y en el presupuesto financiero no tiene ese valor para, pues, tenerlo, pues, no lo tenga. O sea, mi consejo es no lo tenga. Y te voy a dar un plus el día de hoy, que es algo que transformó la manera de ver las finanzas, de administrar nuestras finanzas, y es busca consejo. Mira lo que dice exactamente Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitas aprender de personas que ya manejan las finanzas como tú quieres que las manejen. Simple. Necesitas aprender de alguien en el que está en el punto en el que tú quieres estar. Hablando no solo de finanzas, sino en temas relacionados, en temas de relación con Dios, sino en temas de éxito, de empresa, de emprendimiento. Necesitas empezar a entender que los consejos traen sabiduría. Y cuando empiezas humildemente a pedir consejos, sabiduría sobre tu vida, acción, y la palabra incluso dice, Señor, que Pablo lo está diciendo al Señor, dame el querer como el hacer. Pídele eso al Señor, dame el querer como el hacer. Esto también incluye el tema de la educación. Esto también incluye el educarte constantemente, en buscar un curso, en buscar una clase. Mira, acá en YouTube tú puedes encontrar una cantidad de clases gratuitas donde incluso pueden ayudarte a tener una mejor vida financiera, una mejor estabilidad financiera. Y no estoy hablando de libertad financiera, carros, lujos, coches. Lo puedes tener, claro que sí, pero el simple hecho de que tú tengas un flujo financiero y puedas tomar decisiones con tranquilidad, ahí es la libertad que Dios quiere darte. Por eso, hoy, antes de
continuar, te voy a dejar al final un video que sí o sí necesitas entender y conocer para sí o sí transformar tus finanzas combinándolo con la fe. Por eso también incluso en nuestra membresía Ruta 360 y en nuestro método Ruta 360 tenemos 2 clases exclusivas para que tú empieces a transformar desde ya tu vida financiera. Número 1, esta genera de 6 a 8 fuentes de ingresos. Una clase que ha gustado muchísimo y que muchas personas han empezado a generar ingresos, incluso literalmente, incluso teniendo su trabajo de 9 a 5. Y la segunda, crea tu propio presupuesto financiero, donde te damos un Excel súper claro, súper fácil de hacer, súper estructurado, para que simplemente desde hoy empieces a tener orden en tus finanzas. Así que sin más, te dejo por aquí este video para que vayas, profundices de verdad en este nuevo tema de cómo organizar tus finanzas combinado con la fe. Nos vemos allí. Chao, chao.